Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por volver a esta cita que tenemos anual a Ocultura, al Encuentro Internacional de Ocultura. Hoy es nuestra segunda sesión de este viaje por la España mágica que les hemos querido proponer. Y déjenme contarles varias cosas. Una que, bueno, gracias a ustedes y a este entusiasmo que han puesto, hemos tenido que poner el cartel de agotado en las taquillas del auditorio. No tenemos ya más localidades por la estructura de la sala y para que ustedes puedan ver bien las proyecciones. Las personas que, como son asientos libres, se van escorando a distintos puntos de la sala, si tienen ocasión de ponerse más centradas, van a ver mejor las imágenes, es decir, que aprovechen esos huecos. Dos, que igual que ustedes han venido aquí con todo este entusiasmo que les agradecemos de corazón, también hay muchos investigadores, historiadores, divulgadores, estudiosos de la España mágica que nos están enviando en estas horas su recuerdo, su felicitación y sus ganas de participar en este evento. Y gracias a ellos podemos hacer algo que ayer por la tarde con Dolores Redondo ya empezamos a intuir, y es poder hacer un viaje por la España mágica, un paseo mágico por distintos rincones de la península y de las islas, llenos de enclaves de poder, de lugares que remueven conciencias y que nos hacen ver el lugar en el que vivimos de una manera distinta. Así que, si les parece, en estos primeros minutos de esta sesión, les invito a que conozcan algunos de esos lugares de manos de algunos prescriptores de lujo. Al primero que quiero presentarles es a Lorenzo Fernández Bueno. Lorenzo Fernández Bueno, quizá ustedes lo están viendo ahora en una serie de televisión, en D-Max, en el canal D-Max, que se llama Extraterrestres. Él viene de ese mundo de los ovnis. Hay muchos de nuestros participantes que vienen del mundo de los ovnis y que han ido evolucionando hacia la historia y la antropología con el curso de las décadas. Él es uno de ellos. Es director de la revista Año Cero y ha decidido enviarnos desde la redacción de su revista un mensaje en torno a un lugar muy particular en Granada. Así que le escuchamos. Hola, ¿qué tal estáis? Soy Lorenzo Fernández Bueno y lo primero es que me gustaría agradecer tanto a Javier como a Jesús, los organizadores de este evento, la oportunidad que me dan de poder estar aquí con vosotros hablando de uno de los temas que más me gusta. Aunque sean unos minutos, siempre disfruto mucho recorriendo nuestra España más tradicional, más mágica y, por supuesto, recordando la figura de la persona que, en definitiva, ha hecho que todos los que hemos venido detrás, en mayor o menor medida, aportando grandes montañas de piedra o pequeños granitos de arena, hayamos continuado su obra, ¿no? La del maestro Juan García Atienza. Y mis queridos Javier y Jesús me piden que os hable de un lugar en el que me hubiera encantado estar, os lo aseguro, para poder contároslo in situ, pero en fin, las circunstancias son las que son y estoy aquí en la redacción de la revista Año Cero. Bueno, la cuestión es que hay un lugar que a mí me encanta, una ciudad que me parece mágica, como pocas, ecléctica también, como pocas, que es Granada. A Granada acudimos para dar paseos por la Plaza Virrambla, para recorrer la Gran Vía de Colón, la calle Elvira, las Teterías, la Cuesta del Maestro Chapí, llegar a esas cuevas de Sacromonte, meternos quizás en alguna de ellas para escuchar flamenco, pero muy poquita gente sube a la abadía, ese punto quizás que culmina la ciudad de Granada junto con la Alhambra. Y es que en este lugar se custodian dos piedras, una blanca y una negra. Fueron encontradas, según dicen las crónicas, en tiempos remotos, en el río Darro. Darro viene de la palabra dauro, oro, y al parecer, bueno, pues estas piedras, en el momento en el que fueron encontradas, se les atribuyeron una serie de características bastante particulares. De hecho, ahora mismo podemos decir que son una suerte de reliquias o de piedras místicas o de objetos de poder. Quizás mejor este sea el sentido que tienen, puesto que se considera que cuando uno acude a la abadía de Sacromonte, donde, por cierto, hay que decir que están enterrados en sus rincones, pues los seguidores del apóstol Santiago, eso es lo que nos cuenta la tradición, estas piedras se pueden visitar. Y si uno toca la piedra blanca, lo que dice la tradición es que te lograrás separar
de la persona amada. Si tocas la piedra negra se produce el efecto contrario, es decir, te acercarás o lograrás ese amor que estás ansiando. Lo curioso de la abadía y de este lugar y de estas piedras es que os podéis imaginar cuál de las dos es la que más desgastada está. La blanca. Saludos para todos. No tenemos remedio. Fíjense, esta historia de las piedras sagradas ha ocupado una buena parte de la discusión que hemos tenido 56 escritores, autores vinculados a la España mágica en estos últimos meses para tratar de elaborar un decálogo que presentaremos mañana Jesús Callejo y yo. Jesús, bienvenido, acaba de incorporarse con nosotros a Ocultura, en el que vamos a marcar de manera muy especial cómo la litolatría, la existencia de los cultos a las piedras, ha servido para marcar lugares muy concretos de nuestra geografía. Incluso en lugares que aparentemente son muy, en fin, de la tradición cristiana, como el Camino de Santiago. El siguiente vídeo nos lo envía Francisco Singul, él es historiador y escritor, hizo una monumental historia cultural del Camino de Santiago y en vez de centrarse en lo tradicional, ha decidido enviarnos su mensaje desde un lugar también litolátrico, donde se hacen esos cultos o se practican esos cultos a las piedras desde época anterior a la llegada del cristianismo. Ese lugar, poco conocido, se llama Santiaguiño do Monte. Estamos en el Santiaguiño do Monte, en Padrón, en Galicia, un lugar íntimamente ligado a la tradición de la evangelización de Hispania por Santiago el Mayor. El Códice Calixtino nos explica que el Pedrón es la piedra sobre la cual llegó Santiago a evangelizar. Y durante la Edad Media se les mostraba este lugar a los peregrinos como el lugar desde el cual el apóstol predicaba. En realidad, esta cristianización de este lugar mágico se debe a que durante siglos se realizaron cultos litolátricos ligados a la sanación. A través de estos huecos los fieles pasaban y se daba una manifestación de la hierofanía. De manera que en estas rocas pues existió durante siglos, desde tiempo inmemorial, un culto ligado a las rocas. La roca es algo, es un material eterno, ligado a la divinidad. De manera que la hierofanía, la representación de lo sagrado en estas rocas, se dio durante siglos y se cristianizó mediante esta explicación ligada a la evangelización de Hispania por Santiago. El apóstol se había acercado hasta los confines occidentales del mundo, había traído la predicación, había traído las Sagradas Escrituras y aquí residía, aquí predicaba y tras su predicación regresó a Jerusalén, donde sufrió martirio, según los Hechos de los Apóstoles, y según también el ya citado Códice Calixtino, sus discípulos trajeron su cuerpo muerto a estas tierras de Iria Flavia por vía marítima y en Padrón bajó el cuerpo antes de continuar su traslado a la actual Compostela. No les veo a ustedes hacer algo que les pedí ayer, y es venir con un cuaderno. No sé si han traído ustedes cuaderno y lápiz, así algunos papeles veo. Bien, bien, perfecto, perfecto. Porque van a seguir ustedes viendo en los próximos minutos a escritores con sus obras que pueden ser interesantes, evidentemente, para plantear pues un viaje de descubrimiento a esa España mágica que estamos recorriendo. Nuestro siguiente saludo llega desde Asturias y no nos proponen ir a una montaña lejana o a un lugar tan exótico como Santiaguiño de Monte, sino irnos a un barrio que está a las afueras de Gijón, el barrio de San Lorenzo, que también tiene su historia. Y el mensaje nos lo manda David Madrazo.
Muy buenas, saludos a todos los participantes de Ocultura. Soy David Madrazo, autor del libro 50 lugares mágicos de Asturias, de Ediciones Cidonia. Y el lugar que os traigo, sagrado, mágico, en esta ocasión, hace referencia a la Providencia, a una de las zonas que se encuentra en el barrio de San Lorenzo, en las afueras de Gijón y a roza con Villaviciosa, un enclave precioso, digno de visitar porque comparte montaña, mar, acantilados y es una zona telúrica, mágica, en donde encontramos una ermita donde la población de Gijón, incluso de fuera, de la localidad, vienen a visitarlo para pedirle milagros. Esa pequeña ermita está llena de ofrendas, exvotos, milagros concedidos por la Virgen, y también tiene la peculiaridad de que se trata de una virgen totalmente de color negro, que hace referencia a ese culto primigenio, a esa llamada de Isis antigua, de Egipto, y también esa referencia a la diosa primigenia, la primera de las diosas, la Madre Tierra. Es una leyenda de un ermitaño, hubo 3 ermitas, y la primera hace referencia a un cuélebre, una serpiente gigante que devoraba la pesca. Hablamos de tiempos pues, muy ancestrales, es una leyenda. Entonces acudieron a un druida que los exorcizó gracias a una faja, a ropa de una virgen, hizo un ritual de exorcismo en la isla de la Tortuga, que también la podemos ver a pies de los acantilados de la Providencia, donde hay un mirador precioso. Y allí pues encontró un gran tesoro y lo expulsó al mar Cantábrico. Ahí fue la primera ermita. La segunda, que fue creada a mediados del siglo XIX, fue también incendiada y después se creó otra tercera ermita que sustituye a la que fue destruida en 1936, que es la que vemos. Es un lugar mágico, sagrado. Recordamos también que ha sido testigo de fenómenos ovni que han aparecido en prensa local, sobre todo el famoso ovni del Cantábrico del año 1996, que salió en la prensa del Comercio. Bueno, algunos vídeos son un poco interruptus, pero con lo que quiero que se queden, por ejemplo, de lo que nos ha explicado David Madrazo, es con una serie de símbolos, la Virgen Negra, la serpiente. Todo esto nos remite a varias cosas, pero sobre todo al conocimiento soterráneo, a lo que viene del fondo de la tierra. La serpiente, que es demonizada en la tradición cristiana, es sinónimo de conocimiento en otros pueblos. Por lo tanto, estamos hablando aquí de algo que también es muy propio de los símbolos de lo mágico, y es su ambigüedad interpretativa. Hay algo que está ocurriendo en este encuentro de cultura que también me parece muy especial. Algunas de las personas que nos han enviado sus vídeos están entre nosotros. Ese es el caso de Álvaro Anula, que es un periodista salmantino que nos manda un saludo muy especial, pero que además ha recorrido unos cuantos cientos de kilómetros desde su Salamanca hasta nuestra Zaragoza para acompañarnos en estos días. Les recomiendo, ya que tienen papel y lápiz algunos, que tomen nota de la página web de Álvaro. álvaroanula.com es un vademecum de lugares extraños, de lugares mágicos visitables que ustedes van a encontrar con facilidad y que van a poder explorar por sus propios medios y sacar sus propias opiniones al respecto. Pero le escuchamos a Álvaro desde un enclave muy especial de Salamanca, un lugar donde se supone que el diablo, antes hablábamos de la serpiente como en fin, ese doble símbolo de maldad, pero también de conocimiento, donde el diablo impartía sus lecciones. Muy buenas, ¿qué tal? Nada, enviar un fuerte abrazo y un fuerte saludo a todos los participantes y miembros que conforman ese encuentro internacional de Ocultura, y qué mejor que hacerlo desde un punto señero, un enclave de leyenda en la ciudad de Salamanca. Nos encontramos en esa cripta de la antigua iglesia de San Cebrián, ese San Cipriano, ese santo de la magia por antonomasia, ¿no? Y nos encontramos efectivamente en esa cueva de Salamanca donde la leyenda nos cuenta que el diablo impartió clases de magia a nada más y nada menos que 7 alumnos.
7 alumnos, entre los cuales se encontraba y figuraba ese Marqués de Villena tan misterioso y tan enigmático a la vez, y que después de un desafío traicionero contra el diablo, pues finalmente acaba perdiendo su sombra. Pero no es la única historia que podemos contar, también podemos hablar de un supuesto sacristán, de un supuesto religioso que invocaba una cabeza parlante que es la que instruía en esas ciencias mágicas. Pero si acudimos a los documentos antiguos, nos vamos a topar con que no, con que realmente no era ni el diablo ni esa cabeza parlante, sino Hércules, ese personaje que aparece reflejado en esa fachada de la Universidad de Salamanca, también tan vinculada con la magia, ¿no?, y la hechicería. ¿Y por qué? Porque se cuenta que Hércules, cuando hizo esta ciudad, la fundó, ¿no?, esa El Mantiqué, esa ciudad de los adivinos, cuentan que de un golpe hizo esta cueva y en ella pues impartía esas clases de magia, esa, digamos, nigromancia, ¿no?, y todo lo que tiene que ver con ella, y lo hacía a través de una estatua parlante de sí mismo, que es la que llevaba a cabo y la que instruía en ese tipo de magia, en ese tipo de conocimiento prohibido. Y esta historia tan arraigada en la ciudad de Salamanca ha traspasado fronteras, y ha traspasado fronteras de tal manera que a día de hoy, en América del Sur, en aquellas cuevas donde se dice que se aparece el diablo, qué menos que conocerlas como salamancas. Así que desde esta cueva de Salamanca, desde esta iglesia de San Cebrián, concretamente de lo que queda de su cripta, qué menos que mandar un fuerte abrazo y un gran saludo a todos los que conforman ese encuentro tan necesario como es el Encuentro Internacional de Ocultura. Un fuerte abrazo. No sé si ya han tenido la oportunidad de acercarse a nuestros MUPIs en el exterior, estos tótems digitales que tenemos en el exterior, y descargarse el dossier que se ha preparado con los artículos de Juan García Atienza. 755 páginas, es un dossier, al menos que se lleven ustedes el enlace y luego se lo descarguen en su casa con su ordenador para poderlo leer. Ese dossier me recuerda algo que es muy importante, y es que buena parte del patrimonio legendario, cultural, mágico de nuestra España se puede rastrear en estos últimos 100, 120 años en las páginas de la prensa local. La prensa local es una herramienta imprescindible para encontrar este tipo de relatos, a veces incluso por boca de protagonistas o de personas que los han vivido muy cerca. Ángel del Pozo, que es la persona que ustedes van a conocer ahora, ha estado trabajando en artículos sobre la España mágica durante más de una década en el norte de Castilla. Y en ese diario ha publicado pues, casi 200 artículos sobre las materias que nos importan en este evento. Y Ángel del Pozo ha elegido un lugar muy concreto, una iglesia muy específica de su comunidad autónoma, para enviarnos un saludo y que descubran ustedes otro lugar al que poder ir. Saludos desde Valladolid a todos los participantes y organizadores de Ocultura, en homenaje al gran maestro, gran idea. Me encuentro en la capital vallisoletana, en el monasterio Convento Museo de San Joaquín y Santana, sin duda un enclave mágico, un lugar de poder, por muchos motivos, entre otros porque reúne una de las colecciones de reliquias más importantes de toda España. Se estima que en unas 2000 esos restos u objetos de devoción que transmitían supuestos beneficios a aquellos que les portaban. Como singulares, las huellas y sandalia de la Virgen María y de Jesucristo, la lengua de San Juan de Nepomuceno y una espina de la corona de Cristo que las monjas del convento sumergían 2 veces al año en agua para beberla y supuestamente beneficiarse de esos poderes sobrenaturales. También en el museo tenemos un cuadro de San Bernardo recibiendo leche de la Virgen. ¿Qué tiene como curiosidad? Porque una mística vallisoletana, Marina de Escobar, preocupada por la salud de la infanta Ana de Austria, hija de Felipe III, estaba rezando y de repente tuvo una visión, un trance. Vio este cuadro, acudió a la sala de palacio donde estaba y efectivamente emanaba un líquido blanco del seno de la Virgen, que ella recogió, puso sobre la infanta y misteriosamente se sanó. También la iglesia es muy especial, construida por el arquitecto Francisco Sabatini, el italiano, sin duda un iniciado. Es de planta octogonal y parece una bombonera ovalada, toda la iglesia. Justamente en el centro encontramos una estrella de 8 puntas, que según dicen reúne las energías celestes y terrestres, une lo visible con lo invisible, y allí todas las personas que se ponen en ese punto dicen que encuentran
una sensación de bienestar inexplicable. Les invito a comprobarlo. Además, en uno de los cuadros de Goya, que están allí mismo, está otra vez San Bernardo curando a un cojo. Adivinen qué tiene cerca de su frente. Efectivamente, la estrella de 8 puntas. Aún hay mucho más, como el testimonio de un testigo de fenómenos paranormales en unas dependencias ajenas al convento, como que aquí se han celebrado exorcismos. Por algo será que enfrente estaba la casa del diablo. Seguramente querrán conocer su historia, y que aquí también se inventó la primera diapositiva del mundo. Pero esa es otra historia. Les invito a conocerlo. Yo que pensaba que la Casa del Diablo estaba en la carrera de San Jerónimo en Madrid. No lo digo en broma, ustedes pensarán que es una ocurrencia, pero ahí hubo un convento en lo que es el actual Congreso de los Diputados, hay enterramientos todavía sin tocar en ese lugar y hay quien dice que ve fantasmas, ¿no?, por los pasillos del Congreso. Yo veo muchos habitualmente. Y pensarán, además del Congreso de los Diputados, ¿Madrid tiene algún lugar mágico? Lo tiene. Y nos lo cuenta Álvaro Martín, que es periodista, tiene un programa en Onda Madrid, Madrid Misterioso, un podcast, Ecos de Error Remoto, y él ha decidido plantarse en la Plaza de Cibeles para contarnos qué hay de mágico, además del Congreso de los Diputados en Madrid. Hola, soy Álvaro Martín y quiero mandar un afectuoso saludo a todos los asistentes y ponentes del Congreso Internacional de Ocultura. Nos encontramos en un lugar mágico de Madrid, como es la Plaza de Cibeles, capitaneada por la diosa Frigia Cibeles, en esta fuente diseñada por Ventura Rodríguez. Un lugar que está lleno de historia, lleno de magia, lleno de simbología. Esta diosa la encontramos mirando hacia el corazón de Madrid, hacia el kilómetro cero, y a su alrededor las 4 esquinas de la plaza están llenas de misterios. La fuente de Cibeles pertenece a un conjunto escultórico en el Paseo del Prado, en el cual encontramos los 4 elementos. El dios Apolo, con su fuente, representa el elemento aire y a la vez el elemento fuego. El dios Neptuno representa el elemento agua y, por último, Cibeles representa el elemento tierra. Pero es que además, en las 4 esquinas de la plaza también encontramos representaciones de esos mismos 4 elementos. Por un lado tenemos el Banco de España, un lugar que además de tener simbología hermética, tiene bajo tierra una serie de secretos, como por ejemplo una cámara del tesoro con 3.000 lingotes de oro que están protegidos por una trampa mortal de agua. Y es que por toda esta zona tenemos un montón de acuíferos y de hecho la fuente de las Cibeles está regada por aguas naturales que bajan desde la Castellana. En el Banco de España aparece una monja fantasma. Y en este lugar, en el Palacio de Buenavista, que actualmente es el cuartel general del Ejército de Tierra, dicen que en estos jardines aparece una sombra y dentro del palacio el espíritu del general Prim, que muy cerquita de aquí, junto al Banco de España, sufrió un atentado. Tenemos el Palacio de Comunicaciones a nuestras espaldas, que además de tener simbología y desconchones producidos por las bombas de la Guerra Civil, tiene una historia de fantasmas porque hubo una masacre en su interior en el año 2006. Allí un vigilante de seguridad mató a tiros a 2 de sus antiguos compañeros. Y aquí, en el último lugar, pues nos encontramos en el Palacio de Linares, epicentro del misterio en Madrid, lugar conocido por todo el mundo por sus psicofonías y por una historia o leyenda de los marqueses que más bien era un fraude. Pero aquí no todo es mentira. Quien está dispuesto a escuchar a los trabajadores, a los vigilantes y sobre todo quien está dispuesto a sentir el lugar va a darse cuenta de que estamos ante un verdadero enclave de la España mágica. Nuestra última parada en este viaje introductorio a la España mágica va a detenerse en la ciudad de Valencia. Y Valencia además nos sirve de prólogo para el tema que vamos a abordar hoy aquí. La sesión se titula El cáliz de la discordia y tiene que ver con el Santo Grial, con el Santo Cáliz, como lo llaman en la ciudad valenciana, en la capital del Turia, pero hay muchas más cosas alrededor de esa catedral que alberga, como si fuera un cofre, un relicario enorme, el cáliz. Y eso nos lo cuenta Jorge Sánchez Lamadrid, que además suele organizar, él como escritor, igual que otros que han ustedes conocido hasta el momento, suele organizar a veces visitas también a muchos de estos lugares. Él los llama rutas misteriosas y creo que es interesante que le escuchemos.
Muy buenas, mi nombre es Jorge Sánchez. Quisiera enviar un fortísimo abrazo a todos los compañeros que han hecho posible este congreso dedicado en homenaje al gran Atienza, una persona que nos ha influenciado a todos y a todas para descubrir y redescubrir todos los enigmas y los misterios de estos lugares mágicos que han surgido a lo largo de la historia en nuestro país, aquí en España. Un beso muy fuerte. Desde que publiqué mi tercer trabajo con la editorial Sidonia, 50 lugares mágicos de la Comunidad Valenciana, he tenido la oportunidad de descubrir esos lugares especiales, envueltos en historia, en leyenda, en mito, y que me han llevado a descubrir y en ocasiones a redescubrir mi propia tierra, que creo que es lo más mágico que nos puede pasar. Obviamente, y porque vivo actualmente en la provincia de Valencia, el lugar elegido para esta ocasión tan especial no podía ser otro que la Catedral de Valencia. ¿Qué historias, qué mitos, qué leyendas alberga y custodia en su interior este hito de la arquitectura valenciana? El brazo incorrupto de San Vicente Mártir, cuya historia ya también solamente conocéis, la famosa historia de las emparedadas de Valencia, mujeres que decidían por voto propio el ser emparedadas en vida, de ahí el nombre, y un larguísimo etcétera. El epicentro histórico y más importante que refleja la Catedral de Valencia no es otro que el Santo Grial, que ha dado pie a muchos libros, como muy bien sabe mi querido Javier Sierra, sobre el cáliz que recogió la sangre del Nazareno en la cruz en ese momento histórico de la humanidad. Santos griales ha habido muchos, como por ejemplo el cáliz de Doña Urraca en el Museo de León o el cáliz de Antioquía en el Museo Metropolitano de Nueva York. Gracias a la tesis doctoral de la valenciana Ana Mafé, presentada en el año 2019, que ese 99,9% de datos históricos respaldan o parecen respaldar que efectivamente el grial, la copa, el vaso, el recipiente que custodia la Gran Catedral de Valencia es o podría ser, según su versión, esa copa que Jesús utilizó en la última y famosísima cena. Motivos suficientes para hablar de un lugar mágico que ha visto pasar los siglos, los misterios, las energías y los puntos de vista más dispares que podamos imaginar. Así es que queda ahí mi invitación, Catedral de Valencia, Santo Grial, y os envío de nuevo un fortísimo abrazo. Pues tomamos el abrazo y la invitación de nuestro amigo para iniciar ya nuestro viaje hacia el Cáliz de la Discordia, que en realidad va a ser un paseo por la importancia de las reliquias para la construcción de esta España mágica que estamos debatiendo estos días en la ciudad de Zaragoza. Y para ello vamos a tener a un guía excepcional. Fue Premio Planeta en 1987 con En busca del unicornio. Es uno de los autores más queridos de este país, una de las grandes autoridades literarias y también ensayísticas en lengua española, y además un gran amigo. Les pido, por favor, un fuerte aplauso para recibir a Juan Eslava Galán. Juan, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sabes que esta sesión la titulamos El Cáliz de la Discordia porque recordamos un título de Juan García Atienza. Y sabes también que Juan García Atienza era valenciano, por lo tanto tenía cierta querencia también por el Santo Cáliz de Valencia. Tú conociste a Juan Atienza, ¿verdad? Sí, claro, efectivamente. ¿Quién no se va a acordar de él, de aquella época? Él nos enseñó muchas cosas, sin duda alguna, ¿no? Y entonces está muy bien rendirle homenaje. Claro, era valenciano y obviamente tenía que decantarse por el Cáliz de Valencia. Pero como yo soy de Jaén y tengo el alma dividida entre Valencia y León, yo realmente no me decanto por ninguno. Así es que yo pienso, con todos los respetos, que ninguno de los dos es el Cáliz de la Cena. ¿Para empatar o para desempatar prefieres...? Sí, mantenerme al margen de la idea. Te doy el mando para que nos puedas ir introduciendo. ¿Le das al botón verde para ir avanzando? Sí.
Bueno, ahí tenemos la representación del Santo Cáliz de Valencia. En realidad ya ven que se trata de una especie de cazoleta arriba y debajo está la obra de un orfebre que lo ha embellecido, ¿no? Pero se supone que el original sería solo la parte de arriba. Y aquí tenemos el cáliz de Doña Urraca de León, que sigue siendo, si lo descomponemos, ya ven ahí, está descompuesto ahí a la derecha, ven que si le quitamos todos los adornos que lo han embellecido, sigue siendo un cuenco. Es decir, que tengamos en cuenta que Jesús era una persona modesta y por lo tanto seguramente cuando hizo la Santa Cena, pues seguramente utilizó un vaso. No sería de cristal, seguramente sería de terracota, y a lo mejor pudo ser un cuenco. Pero morfológicamente son muy parecidos. Muy parecidos. Es decir, que claro. podrían ser casi de la misma vajilla. Sí, la inspiración parece que viene de la misma fuente. Pero que venga de la misma fuente no quiere decir necesariamente que sea cierto. Porque la verdad es que tengan en cuenta que los primeros cristianos en realidad eran judíos. Es decir, no existió el cristianismo distinto del judaísmo al principio. Es más, Jesús siempre pensó que era judío, nunca pensó que era cristiano. El cristianismo como tal se deriva del judaísmo a partir de San Pablo. San Pablo es el que amplía ecuménicamente el cristianismo. Los judíos le tienen auténtico horror a las reliquias. Entre ellos no existe el concepto de reliquia, sobre todo las cosas que han estado en contacto con muertos, lo rechazan absolutamente, eso es impuro. Por lo tanto, solamente a partir de la época en que el cristianismo se desliga del judaísmo, solamente entonces a partir de esa época es cuando empieza a haber un aprecio por las reliquias. Pero claro, eso ocurre ya hacia el siglo IV. Por lo tanto, las reliquias anteriores al siglo IV tenemos que pensar que son falsas. Es decir, que aquellas cosas que hubieran estado en contacto con un muerto, por ejemplo... Un muerto pues no tenía sentido, ni tenía sentido recogerlas. En el mundo griego sí. En el mundo griego había héroes que eran reyes divinizados, dependientes de distintas ciudades. Los griegos no eran un estado como tal, eran ciudades-estado. Y cada ciudad solía tener la tumba de su héroe y reliquias que se apreciaban. La tumba a lo mejor era falsa, porque de hecho varias ciudades se disputaban la misma tumba o decían que no, que el héroe estaba en la suya era la buena, ¿no? Pero en cualquier caso había un aprecio por las reliquias. Ese aprecio por las reliquias, a partir de esa parte, empieza a, digamos, contaminar o a apreciar a los cristianos, y desde entonces los cristianos coleccionan reliquias. Por lo tanto, reliquias de Cristo hay que pensar que son todas falsas, hay muchísimas, ya lo sé, pero son todas falsas, aunque se basen en los evangelios, y solo a partir de esos siglos, y sobre todo a partir de la revolución de las reliquias, que es en la Edad Media, con las cruzadas, y a partir de esa parte, pues hay auténticas fábricas de reliquias, pero también hay reliquias verdaderas. Cuando hablamos, por ejemplo, de la de San Vicente, es verdadera. Cuando hablamos de la de Santa Teresa, pues son verdaderas. Son trozos de su cuerpo, de sus hábitos, etcétera. ¿Por qué? Porque ya ha habido, incluso han estado esperando que se mueran para hacer reliquias. Entonces, eso hay que partir de esa base de que, bueno, aquí tenemos una reliquia insigne, que es el pilar, no hace falta que se lo diga, ¿no? Pero hay forasteros, el pilar de Zaragoza, ¿no? Claro, hay algunas reliquias que son corporales y otras reliquias que son simplemente, pues, objetos que han tenido que ver. Bien, la tradición dice que, como saben, Santiago, desesperado un poco de que no conseguía convertir al cristianismo a los habitantes de la península, que todavía no eran españoles, eran pueblos autóctonos de la península, pues desesperado
cuando pasaba por Zaragoza, que era una insigne ciudad romana, se le aparece la Virgen sobre este pilar y a partir de entonces Santiago cobra de nuevo espíritu y entonces tiene esa gran importancia. Santiago, el gran patrón de las Españas, como ustedes saben, ¿no? Bueno, pues es una reliquia venerada que admite, obviamente, admiración por parte, sobre todo al margen ya, aquí lo tienen con el edículo, donde en la iglesia, bueno, en la basílica, donde podemos acercarnos y hay gente que la besa o que la toca. Por la otra parte está el pilar y la Virgen, la imagen de la Virgen encima. Bueno, pues, ¿son respetables las reliquias? Por supuesto que lo son, pero nunca hay que olvidar que una cosa es la historia comprobable y otra cosa es en el caso de la Virgen del Pilar hay un tema interesante y es que la Virgen, cuando se aparece en el año 40, según la tradición, a Santiago, la Virgen estaba viva, es decir, no era una aparición sobrenatural, sino que hubiera sido una bilocación todavía algo. Vivía, por supuesto. Claro, vivía obviamente en Oriente, pero la bilocación, tú mismo has escrito un libro sobre la monja de Águeda, que claro, por supuesto, es decir, que es un fenómeno inexplicable si queremos, pero que a veces se ha dado en la historia, ¿no? Bueno, el origen de la reliquia. Esto que ven aquí no tiene realmente una fachada, es una congregación de edificios un poco caótica. Caótica, sí, realmente, ¿no? Es el Santo Sepulcro. Ven que hay una doble puerta, solo una, la otra está lodada, solo una es practicable, y en el interior hay una disputa perpetua entre distintas sectas cristianas que se llevan muy mal entre ellas, ¿no? Parece mentira que el mensaje de Cristo, que es salvífico, es de hermandad, pues haya derivado en unos frailes que se odian, y se odian hasta tal punto de que en el suelo cada uno sabe qué baldosas le corresponden a su orden y qué lámparas se pueden colocar en cada sitio, porque si alguien coloca una lámpara de más se la arrebatan. O sea que ahí hay una discordia que no tiene nada que ver con el cristianismo, pero ese es el origen de las reliquias, porque dentro de un mismo edificio consiguieron que ocurriera todo. Es una especie de Disneylandia, si quieren, o Jesusilandia sagrada, ¿no? Y lo principal es este edículo. Este edículo, se supone que a Cristo lo enterraron en una tumba normal de las tumbas que había entonces. Se excavaba un agujero, una cámara en la piedra, y existen en Jerusalén ejemplos todavía que se pueden ver, y luego esa cámara se cerraba mediante una piedra rodadera, una especie de rodaje de piedra de un par de toneladas de peso que se arrastraba y clausuraba esa tumba, ¿no? A veces la tumba era individual, si el tipo era importante, a veces era colectivo. Bien, la supuesta tumba de Cristo, porque tengamos en cuenta que los romanos conquistan y arrasan Jerusalén en el año 70 con Tito, que después sería emperador, y prácticamente lo que encontramos ahora de la ciudad judía, si se excava, obviamente aparece la ciudad judía, pero la ciudad que ahora vemos es la ciudad romana, y ellos tenían la tendencia a allanar mucho las ciudades y a edificar sobre lo allanado. Bien, entonces esa tumba, con el tiempo, bueno, esto que ven realmente, esto data de finales del siglo XIX y es una obra de escultores rusos, sobre todo, porque la secta, la religión más importante en toda esta parte es la ortodoxa, obviamente porque esto pertenecía al Imperio Otomano y en el Imperio Otomano, como saben, había de esa división que se hizo en el Imperio Romano entre occidental y oriental, el oriental que era el griego, el occidental era el latino, el griego pues ahí pertenecía a la religión
o a la secta, si quieren, ortodoxa. Por lo tanto, los rusos, que eran los ortodoxos, pues hicieron esto a finales del siglo XIX. Es decir, por eso tiene ese aspecto casi modernista. Si hacemos el corte de lo que pudo ser la Jerusalén de la época de Cristo, cuando no la habían allanado los romanos, encontramos que dentro de la basílica, que es lo que está silueteado en rojo, encontramos que sería la entrada de esa cámara sepulcral, que ahora lo ocupa el edículo que hemos visto antes, esa parte de la izquierda que está en verde, y luego lo que sería el Gólgota, que está enfrente, muy conveniente, ya les he dicho que es una especie de Disneylandia. El Gólgota estaría a pocos metros, estaría el Gólgota con la cruz, porque dentro de la iglesia hay una grieta, arriba está la huella de la cruz, que la pueden ver y visitar, obviamente, y luego, bajando la escalera, debajo hay una cámara donde se supone que goteó también la sangre de Cristo a través de una grieta. Es decir, todo eso es de esta especie de gran exposición de las primeras reliquias de Cristo, que es el sitio donde está enterrado, el sitio donde murió. Aquí tienen la piedra donde se supone que tendieron el cadáver y para darle óleos, las costumbres funerarias judías, y envolverlo en un sudario, que sería nuevamente una reliquia de Cristo, sería la sábana santa del que vamos a hablar después. Esto, si ustedes visitan Jerusalén, no se ve así de solitario. Esto evidentemente la foto la han tomado cuando ya se han cerrado las puertas. Las puertas es curioso. Las puertas se cierran, la llave la tiene una familia musulmana, porque los cristianos no se fían entre ellos de ninguno de otro, y hay una escalera en la puerta que es antiquísima, hay una especie de ventanita por la que cuelan la escalera, la sacan al exterior, porque hay una cerradura tan alta que tiene varias cerraduras, que hay que cerrarlo con la escalera. Después meten la escalera por la ventanita, cierran la ventanita y la escalera se queda dentro del templo. Y como digo, la custodia de la llave está en manos de una familia musulmana para que se puedan fiar de ella todos. Obviamente esas lámparas que ven ahí las han puesto los ortodoxos y no admiten más lámparas que esas. Ahí pueden ver una acumulación de gente, incluso con bolsas de basura llenas de rosarios, escapularios, etcétera, que han comprado en las tiendas. Alrededor hay muchas tiendas de recuerdos, los que han estado allí lo estarán recordando. Y una de las cosas que tienen las reliquias es que por proximidad o impregnación se santifican. Entonces, si tú llevas una bolsa con la que llevas reliquias, la que te han dado en el comercio, rosarios, estampas, etcétera, recuerdos para toda la familia, imanes para las neveras, etcétera, pues tú la rozas en esa piedra que, como ven, está rodeada también de un marco de mármol para evitar que lleguen los espabilados con el martillo y se lleven reliquias, como se hacía antiguamente, se robaban muchas reliquias, se las lleven a su casa. Esto es el título de la cruz, es decir, lo que pusieron arriba de la cruz donde dice Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, del que existen un par de ejemplares. Vuelvo a repetirles que todas las reliquias de Cristo son falsas. Respetables, evidentemente, porque han concitado mucha devoción a lo largo del tiempo, pero son falsas. ¿Quién fue la gran inventora de la reliquia de Cristo? Pues fue Santa Elena. A ver si sale Santa Elena. Ahí está. Aquí la tienen. En realidad, esto es también falso, claro. Es una estatua romana que se encontró de una dama que se ve respetable, y entonces le pusieron el brazo con ese escorzo raro que tiene, que ya ven que es muy raro,
y una cruz, y entonces automáticamente la nombraron Santa Elena. Santa Elena era, como saben, la madre del emperador. De Constantino. Obviamente de Constantino, que fue el emperador, como saben, que hizo que el cristianismo fuese oficial en el imperio, por una cuestión política. Él personalmente nunca fue cristiano, por cierto, pero por una cuestión política le convenía darle cierta unidad al imperio y por lo tanto decretó esto va a ser cristiano. Y Santa Elena se presenta un buen día en Jerusalén y santa, a pesar de que su primer oficio, tengo ya una edad en que no me acuerdo de las cosas, pero creo que el primer oficio no tenía nada que ver con la santidad. Perdonarán si no me acuerdo. Se presenta en Jerusalén. Pero eso era una fake news, hombre. No. Seguramente era una fake news. Habla con el obispo de Jerusalén, que se puso a sus órdenes, y decidieron encontrar la reliquia de Cristo. Excavaron y rápidamente aparecieron 3 cruces. Por la cuenta que les traía, aparecieron 3 cruces. La de Cristo y la de los 2 ladrones. Entonces, ¿y cuál es la de Cristo? Pues se buscaron un cadáver, lo pusieron en una cruz, no pasaba nada, lo pusieron en otra, tampoco pasaba nada, y en la tercera resucitó. Era la de Cristo. Sí, parece broma y ustedes se ríen, pero se han hecho tantas reliquias de la cruz de Cristo. Aquí tienen la reliquia mayor, la tenemos en España, está en Santo Toribio. Esta es la mayor reliquia, el mayor trozo del lignum crucis, de la madera de la cruz que existe. Bueno, se han hecho tantas reliquias del lignum crucis, en cualquier iglesia lo encuentran, que esta es la causa directa de la deforestación de Oriente Medio. En Oriente Medio había árboles antiguamente, pero han acabado con ellos para hacer reliquias del lignum crucis. Y esta reliquia tan respetable es la que aquí los reyes, entonces príncipes todavía, pues besan con unción en un sitio paradisíaco. Pero en fin, las hay prácticamente en todas las catedrales de España, hay reliquias del lignum crucis. No todas de la misma madera, por cierto. No, son de distintas, sí, efectivamente, de distintas maderas. Bueno, podríamos interpretar que la cruz tenía cierta elaboración de tipo, es decir, la cruz era fina, no estaba hecha por un carpintero. El Opus dice que era un ebanista. O sea, podemos interpretar eso, ¿no? No son todos de la misma madera, efectivamente, pero en cualquier caso, y también, por cierto, en lo que arqueológicamente se sabe de la cruz, pues no tenía nada que ver con la imagen que nosotros tenemos de la cruz. Claro, a partir del establecimiento de los cristianos como religión oficial, se dejó de crucificar. En el mundo cristiano, en el mundo musulmán, se ha seguido crucificando casi hasta nuestros días. Pero el sacrificio de Cristo probablemente lo llevaron al patíbulo solo con la parte horizontal de la cruz, que ya pesaría unos 40 kilos. Solo se llevaba esa parte, porque la parte vertical estaba fija en el lugar de la ejecución y tenía su alveolo arriba para encajar la parte de arriba de la cruz, y así era como funcionaba la cosa. Es decir, no era Cristo con la cruz arrastrándola como vemos en nuestra Semana Santa. La arqueología nos dice que era de un modo distinto. Y probablemente ni siquiera estaba en alto el ejecutado, ¿no? Ejecutaban miles de personas, ¿no? Siempre estaban casi a la altura del suelo. Así que cuando vemos a un soldado a caballo traspasándole con la lanza, que ahora después la veremos, el costado, pues es una exageración, porque solo con acercarte estaba casi a tu altura el reo al que estaban martirizando. Santa Elena, como digo. Y esto, bueno, lo han reconocido porque sale todos los días en el telediario, ¿no? La cúpula de la Roca. Esto en realidad es un lugar santo
de los musulmanes, pero también de los judíos y también debe ser lo de los cristianos. Porque dentro de ese edículo de planta central, como ven, lo que se custodia es esto que ven ahí. Ven que alrededor hay un ambulatorio con columnas, todo circular, con alfombras, típicamente musulmán, lo de poner las alfombras, y dentro hay una piedra seca, la piedra del monte, con algunas inscripciones y algunas esculturas de haber tenido ahí basamento de algo, ¿no? Bueno, según la tradición, de esta piedra partió Mahoma cuando subió al cielo. Por lo tanto, es un lugar, el segundo lugar santo del Islam. También según la tradición cristiana y judía, en esta piedra ocurrió el sacrificio de Abraham. El sacrificio de Abraham tiene una gran importancia, como ustedes saben, porque es el nacimiento de la religión, el pacto que Abraham hace con Dios para que proteja a su pueblo, es el nacimiento del judaísmo, que es la religión básica de la que después van a derivar el cristianismo y el islamismo. Así es que no puede ser más santo el lugar. Esto es ya de casi imposible acceso para los no musulmanes. Sin embargo, nuestro amigo Javier Sierra hace años ya tuvo posibilidad de acceder a una especie de caverna que hay debajo, tallada, ¿no? Después de pasar por unos controles de seguridad muy estrictos, evidentemente no se fiaban de un cristiano, y de escanearme mi mochila y preguntarme muy serios, yo eso lo recordaré siempre, si llevaba una Biblia encima, porque estaba prohibido entrar Biblias, está prohibido entrar Biblias en la explanada de las mezquitas y muchísimo más en este lugar. Contaminar, a pesar de que hay que decir que los musulmanes consideran a San Juan y a Jesucristo como profetas, así que no, pero claro, no como Dios. Hoy tampoco me dejarían entrar, Juan, porque la cúpula la han convertido en mezquita femenina. Han hecho Al-Aqsa, la que está al lado, que también tiene una historia fascinante, la han convertido en mezquita masculina y esta sobre todo es femenina en estos momentos. No conocía esa noticia, pero gaudeamos, me alegro, porque quiere decir que la mujer está ganando puestos en el Islam. Y aquí viene la reliquia de las reliquias. Vinculada de alguna manera, porque el templo de Salomón muy estuvo vinculado, ahí. porque probablemente esa parte... Bueno, vamos primero a explicar lo que era el templo de Salomón. La religión judía es una religión extraña. Entre otras cosas es extraña porque es una religión de Marruecos, de otra época remota, en que había distintas religiones en Oriente, todas desaparecieron y la judía se ha conservado. Tiene primero esa extrañeza. Y la segunda es que probablemente el origen remoto, a lo mejor no lo sabemos, pero eran todos pueblos, había muchos pueblos, decenas de pueblos distintos en toda esta zona, y todos adoraban ídolos. El único pueblo que no adora ídolos es precisamente el judío. Todo lo contrario, abomina de los ídolos, aparta los ídolos por completo. Incluso los musulmanes al principio adoraban, tenían en la Kaaba, esa edificación, esa torre que hay en el centro de la Meca, que es el lugar sagrado donde besan esa piedra sagrada, ahí las tribus tenían sus ídolos. Era una especie de lugar sagrado donde las tribus reunían sus ídolos. Es decir, partían de una idea idolátrica, aunque después ya con eso acabó la predicación de Mahoma. Pero quiero decir que era la originalidad que tenía el pueblo judío, era eso. Ellos no tenían un Dios que se pudiera representar. Era un Dios inmanente. ¿Y de dónde procedió esa idea? Probablemente la idea procede de Moisés, el fundador de la religión judía, y probablemente procede del suegro de Moisés. Moisés hubo un tiempo en que estuvo
en que estuvo en el Sinaí, fue pastor, se casó con la hija del jefe y probablemente ese jefe tenía este tipo de religión, profesaba esta religión que era un dios de la naturaleza y de ahí partió, después obviamente derivó en muchas cosas el judaísmo y seguramente también tiene elementos que proceden de Egipto, obviamente porque él era un príncipe egipcio, como saben, ¿no? Suponiendo que toda la historia del Éxodo no sea invención, porque arqueológicamente no hay muchas pruebas de que el pueblo hebreo estuviera 40 años dando vueltas por el Sinaí. Cuando se conoce la península del Sinaí, ya se da uno cuenta de que allí no puede haber nadie que esté 40 años vivo, ¿no? A pesar de que le caiga el maná del cielo. Pero bueno, todo esto es la leyenda de la Biblia, que nosotros, como es uno de los fundamentos de nuestra cultura, no solo de nuestra religión, de nuestra cultura, pues hay que admitir. Te veo muy descreído, Juan. Bueno, hago un esfuerzo por creer, pero algunas veces mi abuelita me decía que ella era muy creyente. Decía, bueno, ¿y si luego cuando te mueras? Porque ella quería convencerme de que fuera buen católico. ¿Y si cuando te mueras llega a Dios, entonces qué le dices? Digo, mira, abuela, le diré entonces, no me diste pruebas suficientes. También le decía, si realmente existe Dios, tiene que ser buena persona. No puede tener un infierno para castigar hasta la eternidad, ni cominerías como a ver cuánto le mando a este, como si fuera un juez al purgatorio, 5 años, 10 años. Tiene que ser una buena persona y ya venga para adentro. ¿Sabes? Pues bien, lo que nos habla de cómo sería, no tenemos el templo de Jerusalén, el templo de Salomón. Lo único que tenemos son sus medidas. Sus medidas están cuidadosamente especificadas en la Biblia. Por lo tanto, sabemos que era una especie de si lo encontrásemos en un parque de estos que hay de talleres y a las afueras de nuestras ciudades, pues sería como eso, una especie de angarillón, un aparcamiento. Sí. Una nave industrial. Una nave industrial, no demasiado grande, porque claro, el techo tenían que ser troncos que pudieran abarcarlo. O sea, esta sala donde estamos sería inconmensurable. Si llegaran Salomón, pues diría, esto sí que es una buena choza. En teoría, esto es mucho mejor que el templo. Pues bien, vean, el templo sabemos cómo era por las medidas que nos dice la Biblia y por lo que nos dice la arqueología. En toda esa zona que ahora ocupa Israel, el Líbano, Siria, toda esta zona de Oriente Medio, que algún día fue, sobre todo la fachada del Líbano desde abajo, fue ocupada por tribus como, por ejemplo, como pueblos como el fenicio, se encuentran restos de templos que son así, rectangulares, a veces muy modestos, pero son rectangulares, suelen tener 2 pilares o 2 columnas en la puerta, en este caso tenían su nombre Jaquín y Boaz, y luego tienen un espacio que era donde la gente entraba, que ahí ven que es una sala, y luego al fondo hay una escalera, véanla, que da acceso a una habitación trasera, como si fuera un trastero. En esa habitación trasera es el Sancta Sanctorum, es decir, el santo de los santos, el lugar a donde no se entra. No tiene ventanas, es una habitación cerrada y dentro solo hay, que sepamos por la Biblia, el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza era el asiento de Dios. Digamos que ellos no podían representar a Dios, pero Dios tenía su asiento en el Arca de la Alianza. Y el Arca de la Alianza, cuando estuvieron en el desierto, pues iban donde la tribu paraba para pasar la noche, se montaba la tienda, que era un tabernáculo, una tienda de lienzos, una tienda grande, y allí la alianza siempre. El Arca de la Alianza
el objeto sagrado, que no era Dios, pero era el asiento de Dios. Encima del Arca de la Alianza había 2 ángeles, aquí los ven exagerados, enormes, dos querubines, 2 ángeles con las alas extendidas, seguramente serían mucho más pequeños los que realmente llevaba el Arca de la Alianza. Y solo podían tocarla los sacerdotes de la tribu de Leví. ¿Por qué tenía importancia el Arca de la Alianza? Era el asiento de Dios, como digo, y por lo tanto estaba ahí encerrada, nadie la veía, y solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote con un acólito que iba a sucederlo y hacía algunas ceremonias que no sabemos en qué consistirían, pero en voz baja pronunciaba el nombre verdadero de Dios. El nombre verdadero de Dios no es Yahvé ni es Jehová. Si se fijan, en la Biblia hebrea, no hay vocales, solamente hay consonantes. Las vocales masoréticas se le pueden añadir como unos puntitos abajo, una rayita, para que la gente le facilite la lectura. Pero hay una palabra que no admite vocales, que es la palabra Yahvé, el tetragrammatón, las 4, eso es en griego, las 4 letras. En muchos templos se representan esas 4 letras en dorado, que es el nombre de Yahvé, que es impronunciable. Pero ni siquiera ese es el nombre verdadero de Yahvé, es el nombre que le da a la Biblia para poder... Pero el nombre verdadero era secreto. ¿Por qué? Porque en la mentalidad antigua se suponía que si tú accedías al nombre de Dios, tú de pronto como que dominabas ese Dios. Y el pacto que tenía Dios con el pueblo elegido, que era el pueblo hebreo, como ustedes saben, dicho sea de paso, a pesar de ser el pueblo elegido, lo colocó en una tierra, la única de Oriente Medio donde no hay petróleo. Así que tampoco Dios no estuvo muy acertado en ese sentido. Pues, como digo, el sumo sacerdote penetraba allí y pronunciaba Shem Shemaforash. Esto que estoy pronunciando no es el nombre, obviamente, ¿no? Entonces yo sería muy poderoso, no. Es el nombre con el que se designa al nombre secreto, pero él lo sabía, él lo conocía. Y no lo pronunciaba, pero lo transmitía a su segundo de a bordo, que era el que lo iba a suceder. Así que solamente esas 2 personas conocían el Shem Shemaforash una vez al año, lo pronunciaba en secreto frente al Arca de la Alianza y eso renovaba, era como volver a firmar el contrato que tenía el pueblo hebreo con su Dios para que lo protegiera. En realidad no lo protegía porque todos los pueblos de alrededor le daban caña a cada momento. Pero ellos se consolaban pensando, sí, nos dan caña porque son más poderosos, más numerosos, etcétera, pero si nosotros no fuéramos unos pecadores, se iban a enterar. Pero Dios nos castiga porque como somos pecadores, nos castiga muchísimo haciéndonos víctimas de todos estos pueblos de alrededor. Esa era la historia del pueblo hebreo, como ustedes saben. Bien, como dijimos al principio, el templo desaparece cuando los asirios devastan aquello. Después se hace un templo que lo hizo Herodes el Grande, inconmensurablemente más rico y más potente y tal, y de ese templo es en el que ustedes habrán visto el Muro de las Lamentaciones. El Muro de las Lamentaciones no pertenece ni mucho menos al templo de Salomón original, que sería muy modestito. Pertenece al de un rey gran constructor y gran potente que era Herodes el Grande, ya casi en la época de Cristo, que fue el que levantó allí un templo poderoso que luego arrasaron los romanos. Lo único que quedó de él, la explanada de las mezquitas, toda esa es el solar del templo, la piedra que hemos visto antes, que seguramente era, se supone, donde estaba el Sancta Sanctorum, y el Muro de las Lamentaciones, que pertenece solamente al cierre. Bien, uno de los elementos que se supone había dentro de ese
recinto pequeño del Sancta Sanctorum era la mesa de Salomón. Se supone. La mesa de Salomón, ahí había un tesoro del templo. La mesa de Salomón, esta que tienen una representación ideal ahí a mano derecha, cuando los romanos saquearon Jerusalén y se llevaron el tesoro del templo, los romanos eran un pueblo, como ustedes saben, eran un pueblo politeísta. Ellos tenían sus propios dioses, Zeus, Júpiter, Juno y todo eso, pero ellos creían, por ser politeístas, creían en la fuerza de los dioses de los pueblos que sojuzgaban. Así que cuando sojuzgaban un pueblo, se llevaban sus imágenes y los tesoros sagrados y lo que hubiera de sagrado en ellos, se lo llevaban al templo de Júpiter Capitalino. En el templo mayor de Roma, por decirlo así, el Vaticano de los paganos romanos, era el templo de Júpiter. Y allí se llevaban y allí encerraban todo eso. Por eso en el arco de Tito, que todavía lo podemos ver si somos turistas en Roma, vemos que se llevan la ménora, el candelabro de los 7 brazos, se llevan otros muebles como este. Las trompetas. Las trompetas, se llevan todo lo que había y eso era un tesoro sagrado. Lo depositaron allí. Unos siglos después, ya en la decadencia del Imperio Romano, Alarico, el rey godo, saquea Roma y recoge todo, obviamente saquea el templo de Júpiter y se lleva los elementos, se los lleva a su tierra y su capital estaba entonces en Toulouse, en Francia. Cuando los francos acometen a los visigodos y los expulsan, los visigodos se retiran a la parte inferior de su reino, que era la península ibérica, y ahí ponen la capital en Toledo. Entonces, al poner la capital en Toledo, los tesoros, ellos distinguen entre tesoro real y tesoro sagrado. El tesoro sagrado no se puede tocar, porque de eso depende la protección del pueblo. El tesoro real le pertenece a los reyes. Entonces lo instalan en Toledo. Cuando los musulmanes invaden España en el año 711, uno de los motivos, está en las crónicas, uno de los motivos que tienen para invadir España es que tienen noticia de que en España hay grandes tesoros de los visigodos. Entre otras cosas, tienen noticias de que los visigodos tienen los tesoros de Roma que los fueron recogiendo. Y una de las ambiciones era llegar a Toledo para conquistar esos tesoros. Y efectivamente las crónicas musulmanas hablan de cuando llegan a Toledo, Tariq Musa, los que invaden España, y encuentran la mesa de Salomón, que es ese tesoro que acabamos de ver, la mesa. El misterio de la mesa está en que seguramente es un libro mudo, tiene una serie de dibujos encima que, interpretándolos debidamente, y para eso hay que ser cabalista, ya saben ustedes, la cábala es una especie de ciencia absoluta de lo divino que desarrollaron los judíos, sobre todo en España y también en Israel, pues interpretando eso se puede deducir el Shem Shemaforash. Es decir, que además de transmitirlo oralmente, había una especie de jeroglífico que era la mesa de Salomón, en el que se podía deducir el libro mudo que era el Shem Shemaforash. Hay varias leyendas de qué ocurrió con la mesa de Salomón. Según las crónicas, el califa que vivía en Damasco, porque todo esto cuando los moros invaden España, ellos son simplemente son una sección de los musulmanes centrales, la central, la capital musulmana está todavía en Damasco, posteriormente se pasará a Bagdad. El califa de Damasco, cuando tiene noticia de que han encontrado el tesoro de Salomón, dice, pues, enviármelo. Pero el tesoro se pierde. Incluso hay una leyenda, según la cual, una leyenda que está en las crónicas, según la cual comparecen ante el califa Tariq y Musa y entre ellos discuten, porque Tariq se quiere arrostrar que él ha sido el que ha encontrado aquello, el que tiene el mérito, y el otro dice, no,
No, no. Dice, ¿qué le encuentra al califa? ¿Qué le encuentra de raro a la mesa? La mesa tenía muchas patas y eran todos de pedrería, de oro, es decir, que muy ricas. Y una parecía más pobre. Y bueno, esa pata no corresponde al resto. Y así, porque la tengo yo, para demostrar, es decir, se la arranqué para demostrar que el mérito de haberlo encontrado es mío. Bien, son leyendas de los musulmanes. Lo cierto es que se pierde. Tenían que haberlo enviado y se pierde. Según las leyendas españolas, aquello está cerca de Toledo, en alguna parte escondido, la mesa de Salomón. Según otra leyenda, está en Medinaceli, la ciudad del cielo. Puede que esté ahí. Y según otra leyenda, fue a parar a Jaén. En uno de sus relatos, Jorge Luis Borges, menciona que seguramente llegó a Jaén o a Ceuta porque él estaba en contacto con cabalistas y el cabalista más importante de su época y más importante de todas las épocas quizás es Scholem, y seguramente este Scholem le había indicado Jaén como lugar donde se pudo encontrar. Lo curioso es que efectivamente en Jaén hubo a principios del siglo XX, hubo una especie de logia pseudomasónica que pensaban que ellos tenían la mesa de Salomón. Quizá no tenían la propia mesa, sino el dibujo de la mesa, el dibujo a partir del cual se podía deducir el Shem Shemaforash. Ellos estaban convencidos de eso e hicieron una serie de lápidas donde se reproducía esto. Eran por lo visto 12 socios, digámoslo así, o 12 hermanos de esa congregación, e hicieron 12 lápidas, de las cuales se ha conservado una. Esto no es la fotografía, sino el dibujo, con las 3 letras madres del hebreo, y como ven, hay que saber mucha geometría para interpretar y reducir, pero con las medidas que esto expresa y con las relaciones entre las líneas curvas y rectas de esa especie de rara estrella, pues posiblemente, por lo menos los cabalistas que van a verla, esta lápida se encontró en la capilla de uno de estos elementos, de estos 12 elementos. Eso que ven ahí es una capilla neobizantina que está en el subterráneo de la iglesia de San Juan en Arjona. Lo que ven en la otra parte es una visión de la parte alta de Arjona, también con una especie de remedo del templo que tiene también 2 columnas, 2 contrafuertes que serían Jaquín y Boaz del templo de Salomón. Y lo otro que ven es una vista del paisaje en el barrio de la Judería. Hubo una judería importante que saquearon los cristianos en 1391 y hubo una judería muy importante, como digo, y allí es donde está la iglesia de San Juan, que probablemente era sinagoga, y en el subsuelo de la iglesia está esa cripta neobizantina que están viendo ahí, de donde procede esa mesa de Salomón, la lápida, que ahora está adosada a la pared del patio del ayuntamiento. Y ahí la tienen. La han visto cabalistas y dicen que sí, que efectivamente es un libro mudo, pero obviamente hasta ahí ya no llega mi ciencia. Lo que yo hice cuando supe toda esta historia fue escribir la novela que ven ahí con el seudónimo de Nicholas Wilcox, La lápida templaria, y después, con ayuda de un cabalista, hice la lápida templaria descifrada, que en realidad él la descifraba, pero yo nunca me enteré de cómo se descifra, claro. Pero en cualquier caso... Bueno, es una de las grandes peripecias tuyas, Juan, porque cuando publicaste la lápida templaria como Nicholas Wilcox, nadie sabíamos quién era Nicholas Wilcox. Leíamos en la solapa ornitólogo británico, con exploraciones en Tanzania y no sé qué historias, y de repente leías la novela y en la novela había un conocimiento de Jaén y de las tascas de Jaén que era sorprendente para un ornitólogo británico. Bueno, el ornitólogo es que lo ponía en la biografía, viajaba de vez en cuando a España y le gustaba la morcilla. Sí, sí. O sea,
había su sentido, ¿no? Bien, abundando en lo mismo, en la Catedral de Jaén se conservaba una lista de personajes el encabezamiento de la lista ahora está perdida, aunque figura en la contraportada escrita a mano de un libro del siglo XVII, pero que está extraviado en la biblioteca, curiosamente, y la lista era los que buscaron la cava. Bien, en la catedral de Jaén, como tantas otras catedrales, ha sido primero un templo pagano en la época de Roma, después fue templo cristiano, después fue mezquita musulmana y después fue catedral cristiana. Con todos esos pasos, al parecer, en el subsuelo de la catedral había una virgen que se llamaba del subterráneo, que a partir del siglo XV cambia el nombre y se llama Virgen de la Antigua. Pero antes hemos hablado de las piedras sagradas, sacralizadas. Normalmente el cristianismo, cuando se instaló en la península, el cristianismo lo que hizo fue sacralizar las piedras. Si la gente adoraba una piedra, le ponían encima una imagen o una cruz, lo hemos visto antes, y en Galicia. En Santiaguiño. Y entonces, bueno, automáticamente con el tiempo los sacerdotes pensaban, bueno, cuando pasen 2 o 3 generaciones se olvidan de la piedra y están adorando a la cruz. Bien, esta piedra apareció en el año 68, hicieron obras pegado a la catedral, en un callejón que tenía la catedral, y apareció esta piedra. La piedra tiene encima una entalladura perfectamente hecha, que es para colocar algo. Ese algo sería una cruz o una imagen. Yo creo que sería quizá la imagen de la Virgen del Soterraño, que de ese modo sacralizaba la piedra. La piedra además estaba relacionada con un manantial que existe en el subsuelo de la Catedral de Jaén y que sigue dando agua. Por lo tanto, cuando apareció, aquello lo iban a tirar en un montón de escombros, pero afortunadamente yo me enteré, fui y le di un dinero al que retiraba los escombros para que se llevara esta piedra. ¿Y dónde iba a estar mejor la piedra que en mi pueblo? Pues se la llevó a mi pueblo, que es Arjona, que es donde está la cripta del Barón de Velasco. Y la lápida templaria. Y entonces allí está la piedra y ahora se llama Piedra de los Deseos. Hace 30 años que está la piedra ahí, en la parte más alta del pueblo, como ven, y la gente va, hay mucho turisteo cultural en el pueblo, y la gente va y le pone la mano, coincidiendo los dedos con 5 agujeros de los muchos que tiene la piedra, y piden un deseo. Y al parecer muchos deseos se cumplen, puesto que cada vez hay más gente que va a ver la piedra, sobre todo en la noche de San Juan. Es decir, esto es una confesión pública, Juan. Sí. Es decir, que de alguna manera, o sea, aparece la mesa de Salomón en tu pueblo, luego tú te llevas una piedra, en fin, de manufactura pagana, antigua, ancestral, de Jaén a tu pueblo, también Arjona, donde ahora la gente la ha sacralizado, la ha convertido en un lugar mágico. Bueno, Es decir, tú estás construyendo la España mágica. Bueno, y encima escribes sobre ello. Estoy siguiendo pistas. Ajá. En realidad, la tabla de Salomón, esa que, según mis cálculos, es de 1912, la tenía un anticuario de Granada que compraba cosas de los saqueos. Mi pueblo es muy rico arqueológicamente y compraba cosas para venderlas luego a coleccionistas. Obviamente le llegó esta piedra, una lápida con una serie de rayas y tal, que eso no le interesaba a nadie, y entonces la arrumbó. Cuando yo la encontré y la compré por 200 pesetas, estaba en el patio de su casa, donde tenía todos sus tesoros arqueológicos, y le estaba cayendo agua de un canalón y estaba llena de verdín. O sea, por €1,10 más o menos, Sí. has construido un... Y claro, me la llevé al pueblo, pero pensé,
la capilla de donde procedía la lápida, porque estaba el hueco con la medida de la lápida. La capilla de la que procedía, que la saquearon en 1936 y la destruyeron, y luego se arregló en los años 50, en el año 54 o 55, esa capilla neobizantina, pues estaban abriéndola al público, pero pertenece a la iglesia. Entonces pensé, si yo llevo allí la lápida, pues ya le pierdo el dominio de la lápida, es de la iglesia. Entonces pensé, mejor que la tengan en el ayuntamiento. Y entonces por eso está en el ayuntamiento. O sea, la mesa de Salomón, o por lo menos la representación de la mesa de Salomón, podría estar en el ayuntamiento de Arjona por tu culpa. Bueno, es una copia. Todo esto obviamente hay que creérselo o no, ¿no? Esta gente se lo creía. La gente que hizo esa logia. Que hizo esa logia se lo creía, ¿no? Se suponía que ellos procedían de otros anteriores. Toda esta gente, por cierto, el miembro de la logia, que era un terrateniente de Arjona, y por lo tanto se hizo allí esa capilla subterránea tan extraña, porque además todas las medidas de la capilla, el número de escaleras con mármol de Carrara, todo eso tiene un sentido cabalístico. El que se lo hizo era también procurador en Cortes por aquí, por Aragón. Así que el barón de Velasco, que es conocido, ¿no? Murió en los años pasa por aquí, 50, todo pasa también por Aragón, claro. Juan, tienes 5 minutos. O sea, ya es bonus, es un tiempo extra para ir cerrando toda esta incursión en las reliquias y en cómo has construido también literariamente todo esto, ¿no? Sí, bueno, yo vuelvo a repetir que las reliquias a mí me parecen todas ellas venerables porque tienen la fuerza de la veneración, de la devoción que han arrastrado de mucha gente. Mucha gente las ha necesitado y desde ese punto de vista son venerables. El mayor templo de reliquias que hay ahora mismo es el Vaticano. Esto que ven es la parte central del Vaticano. En cada uno de esos enormes pilares que tienen alrededor, en cada uno de esos pilares hay una reliquia especialmente sagrada para la cristiandad. Una de ellas es la lanza de Longinos, la lanza con la que, según la tradición, atravesaron el costado de Cristo. ¿Qué tiene esa visión? Parece que la que hay en San Pedro se parece al dibujo, pero hay otra en Viena que era uno de los tesoros del Sacro Imperio Romano Germánico que se iba transmitiendo, que es esa otra que está en el Palacio Hofburg de Viena, junto con el resto de las reliquias imperiales. Este es un problema de las reliquias, ¿no? La duplicidad, ¿no? Que hay muchas de ellas que se repiten una y otra vez. Mira, yo te voy a leer un pequeño poema de Gloria Fuertes sobre este asunto de la duplicidad. Gloria Fuertes es una de las grandes poetas españolas del siglo XX, que lo recoge Carlos Pascual en la Guía Sobrenatural de España, que es un libro inencontrable del año 76, uno de los primeros que habló de estas cosas. Te lo leo, así descansas, y dice: y ahora pasen al salón, vean las 3 reliquias de San Palemón. Aquí en el sacristorio se conservan limpias de polvo y paja. Niño, abre la caja. Vean las 3 calaveras del santo patrón. Calavera de San Palemón niño, calavera de San Palemón adolescente, y aquí la calavera de San Palemón ya anciano en el martirio. Niño, sujeta el cirio. Las estampitas benditas y pasadas por sus cuencas valen a 30. Gloria Fuertes, evidentemente era una descreída, pero tú, querido Javier, tú sabes, tú has estado en contacto con las 2 calaveras de un santo. Sí, claro, en un pueblecito de Cuenca tienen allí a San Juan Bautista. San Juan Bautista. Claro, y yo le pregunté al cura, ¿no?, que cómo es que tenían 2 cráneos de San Juan Bautista, y me dijo lo mismo que estaba diciendo con Gloria Fuertes, pero en serio. Me dijo, es que uno, parece usted tonto, señor, uno es San Juan Bautista niño y el otro cuando se hizo mayor. Aparte de en Cuenca, hay otro cráneo de San Juan Bautista
en la catedral, bueno, en la mezquita de Damasco, sí, claro, no es catedral. En la catedral de Amiens, en Francia, hay muchos cráneos de San Juan Bautista. O sea, tuvo mala suerte, le cortaron la cabeza, pero se multiplicó. Bueno, esta es una de las reliquias santas, como digo. Por cierto, a Hitler esta lanza lo fascinaba. Y él estaba muy vinculado, cuando era un estudiantillo muerto de asco y no tenía oficio ni beneficio, él visitaba mucho para aprovechar la calefacción. Visitaba mucho el palacio, veía y le fascinaba esta espada. Luego hizo que junto con el resto de las reliquias imperiales, para salvarla de los bombardeos, la metieran en el castillo, en los subterráneos del castillo de Nuremberg, donde la encontraron los americanos. Ahora vuelve a estar en Augsburg. Y aquí tenemos la Verónica, que efectivamente los aficionados a los toros ya ven que está haciendo una Verónica. Por eso se llama Verónica, esa figura del toreo. Ahí está también el velo de la Verónica. El velo de la Verónica era la principal atracción que tenía para los turistas sacros, para los peregrinos, Roma. Estaba, como ustedes saben, la peregrinación a Jerusalén, la peregrinación a Santiago y la peregrinación a Roma para ver el velo de la Verónica, que al parecer ya se ha desvaído tanto que ya desde el siglo XIX, es un dibujo, ¿no? Este era el aspecto que tenía, pero desde el siglo XIX no se ha vuelto a ostensionar, se dice, ¿no? Sí. Ostentar, sí, ¿no? Sí. Y porque al parecer ya se ha desvaído tanto que casi no se le ve la figura, ¿no? Otra reliquia de la que hay muchísimas copias, claro. Copias, porque claro, piensen que queda un minuto. Se pueden hacer copias por impregnación. Bueno, el Escorial, entre otras muchas cosas, tiene la mejor colección de reliquias de España, porque el rey Felipe II era un coleccionista compulsivo de muchas cosas, y entre ellas de reliquias. Vean, el armario de las reliquias, que es inmenso, para abrirlo se necesitan 2 tipos fuertes, y no están todas las reliquias. Todas, claro. Habrá unas 5.000 y pico reliquias en el Escorial. Aquí lo tienen abierto, son solo algunas, pero dense cuenta que hay un arte, en los relicarios hay auténticamente páginas de arte que son desconocidas, porque esto está ahí y no está catalogado. Y la Catedral de Jaén, yo soy de Jaén, ya saben ustedes, y aquí la catedral esta se hizo en función, una catedral con balcones. Después de este modelo se han hecho otras muchas en Sudamérica. Con balcones, ¿por qué? Porque con el Santo Rostro, uno de los 3 velos de la Verónica, que había uno en Roma, otro en Alicante y otro en Jaén, con este velo se bendecía. Aquí lo tienen, como verán, evidentemente es una falsificación bizantina. Tienen al obispo, que parece convencido, y la está enseñando. Cuando yo era pequeño había colas, venían de toda la provincia y de muchos sitios de España, colas de 200 personas para besar el Santo Rostro. Ahora, un poco patético, solo hay 4 o 5 ancianitas los viernes, pero en cualquier caso... Pero es interesante que construyeran una catedral pensando solo en la ostensión de la reliquia. En esa reliquia, que además llegó en el siglo XIII. Lo que viene después no lo vamos a poder explicar, Juan. ¿Es que viene algo después? Pues fíjate. ¿Lo dejamos para otro año? Habrá que dejarlo para otro año. La primera foto de la Sábana Santa la hace Secondo Pía, un fotógrafo a finales del siglo XIX, y hasta ese momento la Sábana Santa era una reliquia que se había olvidado prácticamente, pero el hombre, al hacer la foto era como hoy la inteligencia artificial, lo que estaba de moda. Claro. La fotografía era la gran novedad del tiempo. Maravilloso. Y cuando revela la fotografía, que esta fotografía aparece en negativo, perfectamente reflejado el hombre de la Sábana Santa. Lo que estamos viendo. Y ahí se convierte en una de las reliquias más milagrosas, o por lo menos más veneradas de la cristiandad, ¿no? Y poco más podemos... De la que hay el sudario de Oviedo. También tenemos en Oviedo, claro. Pero fíjense qué curioso, porque el sudario de Oviedo no muestra el rostro de Jesús tan claro como... de Jesús o del crucificado, de quien fuera,
sobre el lienzo porque envolvía la cara y por lo tanto es una imagen de manchas deformadas. Pero la sábana santa está perfecta. Es una imagen que se debió hacer o por proyección o de alguna manera que no, o sea, con la tela en tensión. Y esto ya de por sí es un problema físico. Yo dije en mi libro de hace ya 30 años que era una protofotografía. Claro, claro, podría ser. En fin, pasa porque tenemos que cerrar. Bueno, y hay muchas copias de la sábana santa. Copias porque, como hemos dicho, por impregnación. Algunas dicen, como la del convento de Santa Catalina de Valladolid que vemos ahí, de 1567, decían las monjas, claro, estaba en una clausura y no la veía nadie, no hacían fotos en aquella época, que era indistinguible de la original. Si lo dice la Madre Superiora. Tampoco había mucha ciencia optométrica en aquella época. Sí, claro. Sí. Pero bueno, con el tiempo, eso es lo malo, que la ciencia desvela el origen de las reliquias, o nos dice lo que son las reliquias, pero en cualquier caso, yo vuelvo a insistir, pueden ser falsas muchas de ellas, pero en cualquier caso son venerables porque mucha gente las ha venerado y de algún modo nos transmiten ese dato cultural. Y han construido o han ayudado a construir cosas que hoy se pueden visitar. El monasterio de San Lorenzo del Escorial como gran receptáculo de reliquias, la catedral de Jaén, o incluso han dado nombres a pueblos y ciudades de todo el país. Estoy pensando, por ejemplo, en Santa Faz, en Alicante, que está dedicado a una de estas copias de la Santa Faz. Juan Eslava Galán, muchísimas gracias por tu conferencia y te damos este fuerte aplauso. Bien, por favor. Damos 15 minutos de descanso antes de empezar la proyección del segundo capítulo del Camino de Santiago, de la serie Otros Mundos, que nos ha cedido Movistar para su proyección. En este tiempo pueden ustedes, evidentemente, salir de la sala. Juan Eslava estará fuera en la mesa de la librería dedicándole su obra sin ningún problema. Durante la proyección del documental, bueno, de la serie, vamos a dejar las luces perimétricas de la sala ligeramente encendidas para que ustedes puedan entrar. Si quieren esperar fuera para hacer la firma, aprovechen en el tiempo de la proyección, por favor. Muchísimas gracias. Ah